Buenas tardes, mi nombre es José Pastor Pérez Tobar, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Voy a realizar una videoexposición relacionada con la teoría de los contratos. Para hablar de la teoría del contrato es necesario conceptualizar qué es el contrato. Y el contrato es un acuerdo entre voluntades, verbal o escrito, entre dos o más personas, en virtud de la cual se obligan mutuamente. En el artículo 1133 del Código Civil venezolano, el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir un vínculo jurídico. El objeto del contrato es producir una o varias obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y en el artículo 1155 de nuestro Código Civil establece que el objeto del contrato tiene que ser lícito, determinado o determinable. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos o características del contrato según nuestro Código Civil? Bueno, son el consentimiento, el objeto, la causa y la capacidad. El consentimiento, como su palabra lo indica, es la manifestación de voluntad deliberada de la persona consciente y libre que expresa el acuerdo de un sujeto de derecho respecto a un acto externo propio o ajeno. El objeto, por supuesto, es la cosa o el servicio derivado de la obligación. La causa, por supuesto, se refiere a la finalidad de ese contrato, y la capacidad es la actitud de la persona con relación a los deberes de derecho jurídico, es decir, es la capacidad que tiene la persona de poder negociar. En este sentido, una vez que ese contrato ha nacido válidamente, se convierte en irrenunciable y las obligaciones derivadas de este contrato válido no se pueden modificar unilateralmente. En este sentido, una de las principales características del contrato es que estas son obligaciones civiles, por lo tanto el acreedor puede exigir al deudor la satisfacción de la deuda según lo han pactado en el mencionado contrato. Y de acuerdo al Código Civil, en caso de que el cumplimiento del objeto de la obligación no sea posible por equivalencia, según lo pactado por equivalencia, entonces el acreedor puede demandar la indemnización por daño y perjuicio, por supuesto, en contra del deudor. Ahora, la clasificación del contrato es bastante amplia y larga. Tenemos contratos unilaterales, contratos bilaterales, tenemos contratos onerosos, contratos principales, contratos accesorios, formales, instantáneos, nominados, innominados, genéricos, contratos reales, contratos consensuales, y toda esta clasificación, bien bastante amplia, forma parte de los tipos de contratos que existen según su clasificación. Ahora, ¿cómo es la formación del contrato? Bueno, el contrato se forma tan pronto el autor de una oferta tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte, es decir, no solamente de la oferta, también debe tener la aceptación. Y la oferta, por supuesto, es una proposición unilateral de voluntad de una persona denominada oferente que dirige a otra denominada destinatario, comunicando el deseo de celebrar con ella un contrato. Estas clases de oferta las tenemos según naturaleza como imperfecta, la perfecta. Tenemos también según su término, que tenemos oferta sin plazo y oferta con plazo. También tenemos según destinatario, que es una oferta que es hecha a personas indeterminadas. También tenemos oferta hecha a personas determinadas, y en esta tenemos modalidades de oferta con ejecución previa y oferta pública de recompensa. Ahora, siguiendo el mismo orden de ideas, entonces entramos en lo que es la aceptación. Ya vimos lo que es la oferta, vamos a ver lo que es la aceptación. Para que la aceptación produzca efecto jurídico, de perfeccionar el contrato debe reunir unos requisitos. Ya tenemos la aceptación. La aceptación debe ser libre, debe ser pura y simple, y debe ser manifestada al oferente para que el contrato se perfeccione. Ahora bien, según la doctrina, existen 4 fases o momentos para que se produzca la formación del contrato entre ausentes, porque también podemos tener la modalidad de contrato ausente. Estas fases son la fase de declaración, la fase de expedición o de emisión, la de recepción y, por supuesto, la fase de consentimiento. La diferencia entre ambas clases de elementos es la siguiente: si falta algún elemento esencial
a la existencia del contrato, entonces este sería nulo, o sea, está afectado de nulidad absoluta. Mientras que si falta algún elemento esencial de validez en el contrato, entonces existe que puede ser anulable. Ahora, siguiendo el mismo orden de ideas, entonces hablaremos de lo que es el objeto. El objeto, los juristas indican dos acepciones para la palabra objeto. Una, el objeto directo del contrato, que es el de crear o transferir derechos u obligaciones. Y el objeto indirecto del contrato, que es el objeto de las obligaciones engendradas por él y que pueden consistir en dar, en hacer o de no hacer. Seguidamente observaremos lo que es la causa. Primeramente, la causa es el fin que busca el contrato, es decir, el por qué se impulsó o se realizó el contrato. También tenemos lo que es el elemento de validez del contrato en cuanto a la capacidad. Esta representa un requisito, por supuesto, necesario e indispensable para todo acto jurídico, porque afecta la validez de los contratos y significa que si el contrato existe, solo puede ser anulado si existe o se demuestra la incapacidad de una o ambas partes de realizar ese contrato. En este caso, la capacidad es la regla la incapacidad es la excepción. La capacidad puede dice el artículo 1143, que puede contratar toda persona que no estuviese declarada incapaz por la ley. Entonces aquí está poniendo la excepción acerca de la capacidad. Entonces dice que la capacidad, las normas que establecen la capacidad son de orden público, las normas sobre incapacidad son dictadas en beneficio y protección del propio incapaz, y la capacidad contratada produce anulabilidad del contrato. Esto está en el 1142 de nuestro Código Civil. Siguiendo el mismo orden de ideas, hay unos tipos de incapacidades. Tenemos la incapacidad por excelencia, que es el menor del entredicho y el inhabilitado. En este tenemos el menor puro y simple, el menor emancipado, el entredicho y el inhabilitado. Para finalizar esta idea de los elementos esenciales respecto al consentimiento válido, que implica la manifestación de la voluntad de las partes contratantes y que éstas estén libres de irregularidades, vicios que puedan causar la invalidez de tal consentimiento. Entre ellas tenemos lo que es el error, el dolo y la violencia, como elementos que pudieran invalidar cualquier contrato entre los particulares. En este caso, el error es la falsa noción que tiene una cosa, el dolo tiene lugar cuando una de las partes tercero induce el error a la otra para que decidiera prestar su consentimiento, y la violencia es un acto de fuerza material, psicológica o moral ejercida contra una persona para obligarla a prestar su consentimiento para la firma de un contrato. Para concluir mi exposición, entonces es importante saber que la teoría general de contrato es un instrumento y es una de las principales fuentes de las obligaciones dentro de nuestro derecho civil, ya que esta se basa en acuerdos, convenciones entre las partes, identificándose en un hecho bilateral de carácter patrimonial, económico, y para que este contrato tenga la validez legal que se requiere, las partes han de negociar, es decir, tienen que tener capacidad de negociar, debe ser sobre un determinado objeto, debe haber una causa determinada, y en algunos casos excepcionales deben expresar todo ello por escrito, preferiblemente por escrito, aunque también existen contratos orales. De esta forma, los particulares regulan las relaciones sociales de orden económico que la ley deja a la iniciativa privada. Y de esta forma, evitando esos errores, esos ilícitos, esos vicios y esos otros elementos que puedan causar nulidad, entonces la teoría del contrato nos establece esas normas que nosotros tenemos que seguir para que todos los contratos tengan la validez requerida. Con esta termino mi video de exposición. Muchas gracias por la atención.